Toda la historia humana está atravesada por la búsqueda de la verdad. No es una característica única de la modernidad y de las ciencias positivas. Todo discurso humano intenta comunicar algo que en alguna manera es real para su autor. Difieren los métodos usados para transmitir y convencer de esta verdad, eso sí, pues los grupos humanos aceptan como válidas aquellas explicaciones que mejor logran enlazar los datos que el grupo conoce. Es por esto que las técnicas de producción de conocimiento varían tan drásticamente de un grupo a otro cuando están alejados histórica y o geográficamente. Así, para las sociedades que comparten la globalizada cultura occidental, el conocimiento es veraz cuando es reproducible a través del método científico, aunque la ciencia en teoría no habla de verdades, sino más bien de probabilidades. Mientras que sociedades como las medievales, precolombinas y antiguas reproducen sus verdades a través de lo que conocemos como mito, poesía o ficción. Veamos un ejemplo. En el Egipto de hace 4000 años no existían los instrumentos ópticos de observación astronómica como los actuales. No se habían planteado las leyes de movimiento planetario de Kepler, ni las de Newton sobre la gravedad. Para entonces, la meteorología moderna estaba muy lejos de dar sus primeros pasos. Por lo que la explicación más completa y aparentemente cierta al Bajú, como llamaban las inundaciones periódicas que presentaba el río Nilo, era que la diosa Isis hacía crecer el cauce del río con sus lágrimas, ya que la llegada de las lluvias coincidía con la primera salida de la estrella Alpha Canis Majoris, o Sirius, por el este, después de haber estado ausente durante 70 días. Aquí los datos observados por los egipcios del Imperio Medio eran 1. La salida ilíaca de Sirius. 2. El comienzo de las lluvias. 3. Las inundaciones. Al discurso que une los datos observados en una relación causal se le llama explicación. A la explicación que une los datos observados para darle un sentido causal a los fenómenos se le llama logos o ratio en latín. Y puede traducirse como discurso, relación, estudio o razón. Así, la biología se puede decir que es el discurso de lo que se sabe sobre los organismos vivos, bios. La geología es el discurso que enlaza los datos observados de la Tierra, geo. Y la cosmología es el discurso que relaciona lo que se sabe acerca del universo, cosmos. El discurso que enlazaba el Bajú con la estrella Sirius era un mito que narraba la historia del dios Osiris. Este había sido asesinado por su hermano Set a causa de la envidia. La diosa Isis, representada por la estrella Sirius, era la esposa de Osiris, y era ella quien inundaba el río llorando el asesinato de su amado. Esta explicación tenía mucho sentido para los antiguos habitantes de Egipto, pero no la tiene para nosotros. Y nuestra explicación de las inundaciones como resultado de la vaguada ecuatorial, del monzón africano, de la inclinación de 23,5 grados del eje de la Tierra, etc., no tendría mucho sentido para ellos. Toda nuestra ciencia moderna no tendría ningún sentido para las antiguas sociedades. Hace apenas 400 años era inadmisible pensar que hubiera más verdad en el telescopio de Galileo que en las sagradas escrituras cristianas. En Egipto parece que siempre han sido importantes las matemáticas, según lo demuestran algunos hallazgos arqueológicos como el papiro de Moscú, de hace unos 4000 años. Se cree que la importancia atribuida a esta ciencia positiva era debida a que, después de la temporada de inundación del río Nilo, las tierras quedaban cubiertas por minerales que las hacían muy fértiles y valiosas en aquel territorio rodeado de desierto. Desret, llamaban los antiguos egipcios a esa tierra ocre seca, mientras que a la fértil tierra negra de la cuenca del río Nilo la llamaban Kemet. Por lo que se hacía necesario medir el terreno de cada propietario todos los años al concluir el Bajú. Pero fuera de Egipto, las matemáticas eran consideradas un inútil pasatiempo, hasta que Pitágoras y otros sabios demostraron su enorme capacidad productiva.
Los discursos no solo se consideran válidos cuando su manera de relacionar los datos tiene sentido para el grupo social, sino que también depende de su utilidad. El mito de las lágrimas de Isis no habría tenido ningún éxito como verdad en su tiempo de no haber sido porque permitía predecir el desbordamiento del Nilo y otros fenómenos importantes para la agricultura. Por esto, también las tribus chibchas de Colombia establecieron su calendario invernal a partir de la observación de Sirius. Hasta ahora hemos visto que un discurso mitológico era considerado verdadero si cumplía los siguientes requisitos. 1. Relación aparentemente causal entre los datos observados y el fenómeno explicado. 2. Alguna utilidad. Muchos de los mitos acerca del origen del ser humano demuestran haber tenido una utilidad política. Tal es el caso del mito hallado en el Purusha Sukta, uno de los himnos que compone el Rig Veda, el texto más antiguo de la región de la India, con una datación aproximada de 3500 años. En este mito se cuenta el origen del ser humano como resultado del desmembramiento del dios Brahma. En él se explica que las personas de piel oscura, los Shudras, nacieron de los pies del dios y por lo tanto debían ser los esclavos y obreros, mientras que los Brahmanes, con un color de piel más claro, eran la casta sacerdotal que gobernaba, pues al provenir de la cabeza del dios poseían la voz y la sabiduría de Brahma. El idioma en que estos textos fueron escritos, el sánscrito clásico, parece ser una mezcla entre el idioma que se hablaba en la India y el que se hablaba en Irán, lo que lleva a muchos historiadores a pensar que el vedismo fue resultado de un suceso histórico al que llaman invasión indoaria. Este supuesto suceso, que solo cuenta con evidencia lingüística y no arqueológica, consistiría en que individuos blancos y mejor armados llegaron desde el norte a someter a los habitantes de la India. La mejor manera de transmitir a las generaciones siguientes este tipo de dominación política o tecnología de gobierno, sin usar la violencia física, era a través del mito. El Purusha Sukta cumplía con los requisitos para ser veraz, pues exponía una relación aparentemente causal entre datos observados, la riqueza de los blancos y la servidumbre de los negros. El Purusha Sukta era el discurso que explicaba a las generaciones siguientes el porqué del sistema de gobierno establecido. Hemos ya esbozado la perspectiva desde la cual las obras de arte se constituyen como dispositivos de conocimiento, como técnicas para producir y perpetuar verdades, y cómo éstas hacen parte de las tecnologías políticas y sociales. Gracias por escuchar.